Iniciar, ya tenemos la presencia de dos conferencistas muy importantes. Otros compañeros todavía no han ingresado por problemas técnicos. Tenemos la conferencia COVID-19. Lo negativo lo transformamos en positivo. Así que, previo a esta conferencia, saludar al doctor Raúl Mores, saludar a Joyce Guamandlazo, conferencistas, al igual que Fernando González, Martín Pardavé, también conferencistas, Julio Rivera, médico peruano residente en España, toda esa gama de profesionales y políticos tendremos hoy, esta noche, en esta conferencia tan importante. Previo a esta conferencia, quisiera que recordemos un día histórico, un día muy importante para nuestro país, para América Latina, la batalla de Junín. Por favor, señor director, pase el video, por favor. El video, por favor, señor director, el video. El video de YouTube, pues carajo. Solo uno. Vamos a ver.
Bueno, hemos recordado este día tan importante y ya teniendo la presencia de Joyce Guamalazo, Raúl More. Doctor Raúl More, por favor, Joyce, iniciamos esta conferencia. A la ausencia de Fernando, que iba a hablar del tema nuevo enfoque teórico y una nueva estrategia para enfrentar el COVID, lo positivo, lo negativo respecto al COVID, lo transformamos en positivo. Esta conferencia magistral la inicia el doctor Raúl More, por favor, con el tema formación de la clase política y los gobernantes en el Perú actual. Raúl More, por favor. Raúl. Bueno, Raúl todavía... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Inicias, por favor, la conferencia. Buenas noches, gusto de verte. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están todos? Saludos para todos. Ya, mire, clase política y los gobernantes en el Perú actual. Críticas y aportes y reflexiones, por favor. Claro, para entender la situación de los gobernantes en el momento actual y la perspectiva, lo que hay que hacer es ubicarnos en la situación política que se vive a nivel del país y de la crisis Raúl, por política. favor, discúlpame. Sí. Prende tu cámara, por favor. Está apagada, por favor. Gracias, Raúl. Por favor, inicias. Ya, lo que le estaba diciendo es que para entender el comportamiento de la clase política en las condiciones actuales y la perspectiva, lo que hay que ubicarnos es en la situación actual que se vive el país. Yo creo que por ahí parte lo fundamental para ubicarnos todos nosotros. Entonces, en lo que se vive a nivel de país, hay la confluencia de lo que llamo tres crisis, una especie de 3 en 1. Entonces, tenemos en este momento la confluencia de 3 crisis: la crisis de salud, la crisis económica y la crisis política. Y a lo que se puede también incorporar otro tipo de crisis que se viene viviendo ya de hace muchos años y que se ha manifestado también en la situación de crisis económica y crisis de salud en el momento actual, que es la crisis de ética, que es una crisis de valores, a lo que hay que agregar también problemas ambientales. Entonces hay una situación compleja que se vive a nivel de país y nosotros tenemos que tener claridad en relación a todo este conjunto de problemas, este conjunto de crisis que se están viviendo en el país, para ver cómo es que nosotros podemos transformar lo negativo en positivo y cómo los políticos y nosotros podemos actuar en estas nuevas condiciones. Entonces, de manera breve voy a tratar algunos de los aspectos de estas crisis. Sobre la crisis de salud, esta crisis, la compañera que me antecedió en la palabra señaló ya algunos aspectos de lo que se está viviendo a nivel de país en torno a la crisis de la pandemia del coronavirus, que más que una ficción o que más que algo que nos traten de engañar, pues es realmente una realidad y una realidad trágica, ¿no? No es algo que nos están vendiendo, nos están tratando de hacer creer, ¿no? Es realmente una realidad trágica. Y esta realidad trágica se presenta con que esta pandemia, en lugar de detenerse, en lugar de llegar a una situación de meseta, esta pandemia ha ido creciendo. El número de infectados, por lo menos en sus versiones oficiales, es actualmente, hasta el día de hoy, 463.875 infectados a nivel de país. Y fallecidos, por lo menos en las cifras oficiales, es de 20.649.
pero algunos consideran de que en las peores estimaciones hay más o menos un aproximado de 53.000 muertos, o sea, una diferencia entre 30.000 muertos entre versiones oficiales y las versiones no oficiales de algunas estimaciones que se están haciendo más allá de los datos oficiales ahí. Entonces, esta es la trágica situación que se está viviendo. Eso es una situación dramática. Es una situación dramática que se presenta no solo en Lima, sino se presenta a nivel de provincia. Y esta situación dramática que expresa la crisis de salud, también se expresa en la crisis del sistema de salud. O sea, es una crisis de salud general expresado en el crecimiento de infectados, en el crecimiento de fallecidos, pero hay una crisis del sistema de salud, hay una incapacidad del sistema de salud para poder enfrentar de manera exitosa el coronavirus. La compañera que me antecedió ha hablado de algunos hechos que demuestran esta crisis del sistema de salud. Y esta crisis del sistema de salud, para puntualizarlo, se expresa en la carencia de infraestructura y de espacio a nivel nacional, ya no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional. No hay infraestructura, no hay espacio para atender a los pacientes que llegan infectados por el coronavirus y que necesitan de atención urgente e inmediata. Las camas UCI, hay una carencia de camas UCI. O sea, esto hace que las muertes continúen en ascenso. El promedio de muertes por día es de 200 muertos aproximadamente por día, lo cual es gravísimo. Entonces, hay una carencia de infraestructura para atender a pacientes. Y esto agrava la situación de crisis, esto agrava la situación de la enfermedad creada por el coronavirus y hace crecer el número de muertos a nivel de los pacientes, tanto en provincias como a nivel del país. Entonces, esta es una situación dramática que se vive. Lo otro es que continúa aún la venta especulativa de medicina. Entonces, esto no se ha podido controlar todavía, continúa esto a pesar de que se han planteado algunos intentos de controlar la venta especulativa, un poco ha disminuido en algunos casos, pero uno comienza a averiguar por algunos productos que necesita algunos amigos, algunos familiares y encuentra de que se continúa todavía la venta especulativa de alguna medicina con subida en algunos casos bastante desmesurada de los niveles de precios de la medicina. Y en algunos casos esta medicina escasea también. O sea, ahí no hay una preocupación central de cómo el gobierno intenta por lo menos tratar de que haya la dotación en relación con el sector privado, cómo es que se dotan las farmacias de los medicamentos que se requieren en las cantidades apropiadas, y por lo menos se trata de que los precios no se eleven en demasía, porque esto genera problemas. No deberían elevarse, pero por lo menos que no se eleven en demasía, porque esto afecta también los bolsillos de la gente no tiene plata, y eso genera problemas a nivel de las familias, porque no pueden acceder a alguna de estas medicinas. Después hay otros aspectos. Hay carencia o dificultades para acceder a la adquisición de balones de oxígeno para tratar a los pacientes. Esto continúa. Entonces hay algunas iniciativas que vienen del sector privado, hay algunas iniciativas, pero que son limitadas estas. Entonces se continúa con este nivel de carencia y esto ha debido ser solucionado. Bastaba la decisión del gobierno para que se solucione de manera general, tanto a nivel de Lima como a nivel de provincias, la dotación de oxígeno suficiente para atender a los pacientes y para salvar la vida de los pacientes. Y esto no se viene haciendo, o se viene haciendo con demasiadas limitaciones, con demasiada debilidad, y eso hace que se mantenga esta situación. Entonces, la pregunta acá es, ¿de quién es responsabilidad esta situación? Claro, nosotros no le podemos achacar toda la culpa al gobierno. El gobierno de Vizcarra ha fracasado en el tratamiento de la pandemia del coronavirus y ha desbordado esto. ¿Sí? Pero ¿a quién hay que achacarle la responsabilidad? Es al gobierno de Vizcarra, en parte sí, pero en parte no. Esta responsabilidad para ver esto que es negativo lo podemos convertir en positivo. Entonces acá hay una responsabilidad de los distintos gobiernos que han conducido el país, especialmente desde los años 90, en que se aplica una política
de liberalización, de privatización y de apertura de nuestra economía, que ha conducido a sacar al Estado de la producción, y sacar al Estado de la prestación de servicios, y que nos ha conducido a esta situación. Yo tengo acá unos cuadritos que nos hacen ver cómo es que el gasto público que se ha destinado en el sector salud, el presupuesto público, cuánto el gasto público se ha destinado al sector salud. En el año 2009 solamente se destinó 1.3% del presupuesto de salud relacionado con la producción bruta total interna a nivel de país, con el PBI a nivel de país. Entonces, en el año 2010, 1.5, en el año 2011, 1.7, en el año 2012, 1.7, en el año 2013, 1.7, en el año 2014, 1.8, en el año 2015, 2.2. Es realmente una vergüenza este tipo de gastos destinados en comparación con el PBI, con la producción bruta interna. Es realmente una vergüenza, considerando que el promedio a nivel de América Latina es de 6 puntos, aproximadamente 6 puntos y pico por ciento, 6.2, 6.3, hasta 6.6%. Claro que esto en estos últimos años aumentó un poco más, pero a nivel de Perú, pero el gasto es realmente bajísimo, y aquí hay responsabilidad de los gobiernos que han conducido los destinos del país en estas últimas décadas. Entonces, ¿quiénes son responsables? Ahí están los distintos gobiernos. Por eso uno a veces siente cierto malestar, ciertos niveles de cólera cuando algunos ministros que han pertenecido a estos gobiernos muy orondos plantean las soluciones ahora, pero no hacen ningún nivel de autocrítica, porque ellos han tenido responsabilidad en la forma cómo se ha gestionado la economía y cómo se ha gestionado el presupuesto público, y cuánto de este presupuesto ha sido destinado a salud, educación, recreación, vivienda, etc. O sea, niveles realmente bajísimos relacionados con la orientación que asumían estos gobiernos, que tiene que ver con el modelo que prima actualmente y que se expresa en la Constitución. Y este es el modelo neoliberal. Entonces, esta es la expresión de ese modelo, y los ministros de Economía y sus viceministros han servido a este modelo. Por lo menos deberían hacer ciertos niveles de autocrítica antes de dar opiniones. Entonces, ¿y cómo convertir la situación del coronavirus, de esta situación negativa, en una situación positiva? Mi opinión es que hay que cambiar la estrategia del enfrentamiento al coronavirus. No se puede seguir haciendo más de lo mismo. Y yo creo que sí, aquí hay propuestas que están en curso, y me parece interesante entre nosotros empezar a discutir, por ejemplo, la propuesta que está haciendo el colegio médico del Perú. O sea, es bien difícil volver a una cuarentena tal como se estaba antes, ¿no? Ese tipo de cuarentena fracasó, y fracasó porque la mayor parte de la población económicamente activa a nivel del país es informal. Hay 12 millones de personas de la PEA, de la población económicamente activa, que se encuentran en la informalidad. Entonces es bien difícil mantener en cuarentena a 12 millones de gente que no tienen ingresos, que carecen de ingresos, y que para conseguir sus ingresos tienen que movilizarse, tienen que salir, tienen que buscar esos ingresos. Entonces, una cuarentena igual o parecida a la que hubo antes, eso va a fracasar. Entonces se necesita emplear otro tipo de estrategias, ¿no? Una estrategia un poco de cerco epidemiológico, como lo plantea el colegio médico, detectar en primera instancia, o sea, cercano a la población, identificar rápidamente a la gente que está con coronavirus y darle un tratamiento de cerco ahí para tratar de impedir la propagación del coronavirus. Entonces, hay que cambiar de estrategia. Entonces, ¿cómo esto negativo lo podemos convertir en positivo? Sí que hay que cambiar de estrategia de enfrentamiento al coronavirus, y eso tiene que hacerse de inmediato, ¿no? Y hay experiencias que se han dado en otros países acerca de este tipo de cercos que impiden, que no llevan a una cuarentena generalizada, ¿no? Lo otro es la crisis económica. Entonces, hay una crisis económica en curso.
hay una caída del empleo. Más o menos 2 millones, un poco más de 2 millones han perdido su puesto de trabajo en este periodo de cuarentena y de presencia del coronavirus. O sea, 2 millones más han pasado a ser desempleados, o en todo caso también 2 millones más de peruanos han pasado al sector informal, lo cual hace ya más o menos que un aproximado de 19 millones de peruanos de la población económicamente activa entren a situaciones de informalidad, y en algunos casos sin trabajo y otros vinculados ya también a la informalidad para poder conseguir algunos ingresos. Y por lo tanto, esto también ha generado que el empleo informal también crezca, ¿no? Debemos llegar aproximadamente, si antes era 72%, ahora debemos estar más o menos cercano al 80% de la población económicamente activa a nivel de país en situación de informalidad. Repito una conferencia con un grupo ¿no? Raúl, Escucha, muy importante sí. lo que has precisado. Yo te pediría, por favor, que abundes en el tema de la clase política y su deber frente a esta pandemia. Ya, voy a llegar a ese punto, ¿ya? Y entonces, hay otro componente de esta situación, y este componente de otra situación es que han empezado a producirse algunas protestas sociales, ¿no? En la Amazonía ya se han producido algunas protestas de comunidades indígenas para impedir que empiece el bombeo de petróleo del oleoducto peruano, o sea, por miedo al contagio o por temor, pero han empezado ya algunas protestas de carácter social. Y lo otro también es en la provincia de Espinar, en el Cusco, también las comunidades andinas se oponen a la empresa minera Antapacay. Entonces, y exigen que le den 1.000 soles por habitante adulto para sobrellevar la crisis económica producida por el coronavirus. Entonces, en medio de esta situación, hay algunas protestas ya sociales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los políticos? Investigar las características de estas protestas sociales y para darle un curso, un tratamiento y una solución acá. Y el otro problema en relación a los políticos tiene que ver con la crisis política. Pues ahorita estamos en una crisis política. Hay un gabinete que el gabinete cateriano, se le ha negado la confianza, entonces se ha agudizado una crisis política, y esto conduce a una parálisis o a una semiparálisis del funcionamiento del aparato estatal, ¿no? Lo cual genera también problemas para el funcionamiento del Estado. Entonces, ya se ha solucionado en parte esa crisis a partir del nombramiento del nuevo premier, y esto va a tener que dársele el nivel de confianza, creo que va el día miércoles. Entonces, uno de los problemas que está, que para algún motivo de esta situación, uno puesto por delante de estos grupos, por algunos están planteando que para el caso de no haberle dado la confianza al ministro cateriano ha sido porque querían la cabeza, pedían la salida del ministro de Educación, porque este ministro de Educación antes había sido presidente o director de SUNEDU, y el SUNEDU no había licenciado a algunas universidades como Telecu, y ahora había cerrado una serie de sucursales. Entonces, o sea, eso hay que rechazarlo, pues. O sea, si está en una situación de pandemia, entonces el objetivo central es cómo combate la pandemia. Entonces, si tú como grupo, como representación política, asumes un comportamiento como comportamiento central a la defensa de tus intereses personales o grupales, intereses económicos o empresariales, grupales, entonces no estás poniendo por delante los intereses de la población, la vida de la gente, estás poniendo por delante los intereses de grupo, los intereses personales. Esa práctica de los políticos debe terminarse,
Y eso tenemos que denunciarlo. Entonces, lo otro es en relación a la participación de representantes del gobierno, por el caso de Cateriano, ¿no? Una sobrevaloración de las correlaciones de fuerza que se daban allí a nivel del Congreso, como para ir a plantear algunas posiciones que tienen que ver. Cuando escuché parte del discurso de Cateriano, yo decía, esto es como regresar al discurso colonial, de estar planteando, sí, pues hay que reactivar la minería, somos algo así como somos un país minero, y hay que agradecer a Dios, hemos sido bendecidos por Dios porque tenemos una diversidad de minerales. Entonces, plantear así una situación en medio, en el Congreso, donde había que ver las correlaciones de fuerza y donde donde lo primero estaba la cuestión de la salud, plantear una situación así era entrar no a tratar de manera adecuada los problemas centrales, uno de los problemas centrales que tiene el país, que es el problema de la salud y el problema del coronavirus. Entonces, y eso también ha costado el que no se le haya dado el voto de confianza. Entonces, en términos de comportamiento político, eso implica la necesidad de que, frente a esta problemática económica que hay a nivel de país, o sea, ¿cómo tratamos esta problemática? Y en el tratamiento de esta problemática hay dos aspectos. Un aspecto del corto plazo, que es el proceso de reactivación, ¿no? Y el otro aspecto tiene que ver cómo se cambia este modelo. Cómo se cambia este modelo primario exportador, este modelo centralmente minero y desindustrializador a nivel del país. Entonces, y esto genera este tipo de economía de subempleo. Entonces, o sea, los políticos tenemos que entender qué es lo que está pasando a nivel de la economía. Los políticos tienen que entender que parte de esta responsabilidad que está sucediendo, de este desastre que se está viviendo a nivel de país, tiene que ver con el modelo económico, con el modelo primario exportador. Está amarrado con la Constitución, porque la Constitución refuerza el funcionamiento de este tipo de modelo. Entonces, y lo que hay que entender es que hay que atacar el problema de tratamiento o de salida de la crisis económica que está viviendo, le decía, en dos aspectos. Uno, por el lado de la coyuntura, saber el momento, cómo lo reactivamos, cómo salimos de la caída profunda en que está la economía. Algunos consideran que la caída del PBI en este año va a ser del 12%, una caída brutal. Entonces hay que tratarlo, esto en el corto plazo, pero en perspectiva hay que cambiar el modelo, hay que darle otro trato también a los sectores sociales, ¿no? Al sector salud, al sector educación. Entonces, Raúl, tenemos que, sí. Por favor, continuamos con tu exposición. El Zoom se va a cortar dentro de unos segundos. Entramos de nuevo, por favor. Entramos de nuevo al mismo link y continúas, por favor, Raúl. ¿Ya? Continúas. Excelente. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Continúas para finalizar. Ahorita se va a finalizar el Zoom y continúas en el mismo link, por favor. Joyce, por favor, en el mismo link. Entran al mismo link para que ya finalices tu exposición. Entras, finalizas y continuamos con la exposición. Está excelente, ¿eh? Por favor. Lo precisaba porque ahorita el Zoom ya se va a acabar. ¿Ya? Ya, está bien. Ya, entonces yo también quiero... Continúa hasta que se acabe. Ya. Mira, o sea, ¿cuál debe ser el comportamiento de los políticos? Primero, un comportamiento honesto. Segundo, un comportamiento identificado con la población, identificado con la gente. Hay que tener en consideración que si son elegidos y participan en la vida política, no es ganar. O sea, no es para tratar de partir ahí condiciones económicas individuales, sino es, si la política es para ponerse al servicio, para el bienestar de la gente. Para lo que decía Mar, cuando era muchacho, lo decía tanto, dar el mayor felicidad a la gente. Entonces, allí tiene que ser el comportamiento